Los médicos han advertido que los más vulnerables ante la nueva enfermedad por coronavirus son los adultos mayores. Pero además de proteger su salud física y justo porque saben que tienen mayor riesgo, es importante proteger también su salud mental ante el temor y la distancia social autoimpuesta. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más acerca de los cuidados que debes de tener con adultos mayores afectados por COVID-19. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muy importante este tema, así es que si usted en la casa tiene alguna persona de la tercera edad, por favor siga los consejos de nuestra especialista que ya nos acompaña acá en el estudio, la doctora Nicole Mendoza Tijerino, y vamos a estar conversando un poco sobre este tema y cómo usted puede hacer. Ella nos visita de Clínica Profamilia Los Robles. Doctora, bienvenida a Acción 10 en la mañana, qué grato que nos pueda acompañar. Bueno, la gratitud es mía y este bienestar siempre de estar aquí con ustedes. Cuando hablamos, doctora, de todo lo que tiene que ver el tema del COVID-19, que casualmente yo ayer decía a una amiga, ya no podés esconderte de ese tema, ya no podés alejarte mucho porque vas en el bus, vas en el taxi, vas en el súper, vas al mercado, vas donde la vecina, vas donde a la pulpería, vas donde sea y alguien comenta. Entonces, las personas de la tercera edad, y si aún tienen una condición, imagínense, más difícil, que son pacientes crónicos y están constantemente escuchando esto, ¿cómo ayudarles para que no les afecte desde el punto de vista emocional, doctora? Es un tema muy importante, pero a la vez es bien complejo esto del estrés, porque independientemente de lo que escuchemos nosotros, como usted me decía, en diferentes lugares, ahí lo vamos a estar escuchando. Y definitivamente esto nos va a causar mucha tensión. Lo importante es que nosotros vayamos graduando esa información con nuestros adultos mayores para no estresarlos mucho más. Sí, cuando nosotros estamos con un adulto mayor, por ejemplo, vamos a ir poniendo algunos casos, doctora, que padece quizás de alteraciones nerviosas. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo evitar que se tensione aún más? Mire, Odilín, lo importante es que nosotros estemos claros que hay una persona que tiene una patología crónica en nuestra casa y que tenemos que ser conscientes de eso. Si nosotros perdemos ese horizonte, entonces les vamos a causar muchísimo estrés. Segundo, importante que nosotros los tratemos como personas que de alguna manera tienen algunas conductas regresivas, y las conductas regresivas es actuar como aquellos niñitos, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cómo tratamos a un niño? Con delicadeza, con tacto, con cariño, sin darle información que eso los va a tensar mucho más. Ok, cuando ya estamos con ese pacientito y hay llantos, porque algunos lloran bastante, doctora, a veces incluso yo sé que algunos refieren que recuerdan a un familiar que han perdido quizá de años, no de ahorita, o sea, como que se les está acumulando esa tensión de muchos recuerdos y muchas situaciones. ¿Cómo hacerlo? Es que recuerde que la pandemia como tal genera una cuota importante de estrés, entonces hay una sumatoria de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si hay recuerdo de una persona que ya no está físicamente con ellos, pues eso puede generar mucho más estrés, porque actualmente, ¿qué es lo que estamos viviendo? Pérdida de seres queridos con esta pandemia. Entonces, lo importante es estar pendiente de todas las emociones que ellos están experimentando y no dejarlas pasar. Es atender esas emociones debidamente. Si nosotros vemos que están muy cansados, agotados, agitados, entonces hay que actuar con ellos. Y ahí iba, doctora, ¿cómo saber cuando ese paciente está teniendo una tensión, está teniendo un proceso de ansiedad? ¿Cómo nosotros los familiares podemos decirlo, más si en su momento el paciente quizá padece, valga la redundancia, de demencia senil, por ejemplo, y entonces, y eso se suma a la tensión que puede tener? Siempre hay manifestaciones, Odilí, cada persona lo va a expresar de diversas maneras porque somos seres únicos, pero el estrés se puede manifestar con tristeza, con llanto, con ansiedad, con desesperación,
con alteración en los patrones del sueño, con alteración en los patrones alimenticios. Recordemos que el estrés es un inductor de la sobreingesta o de la subingesta. Entonces ahí nosotros podemos identificar, algo está pasando con mi adulto mayor, ¿verdad? Okay. No quiere dormir bien, no quiere comer, no quiere leer, no quiere salir del cuarto. Entonces algo no está bien con él y eso es lo que vamos a atender. ¿Cómo vamos a ir dándole esos pasos a los familiares, a los hijos? ¿Qué sucede con aquellas personas de la tercera edad incluso que están en asilo, doctora? Porque también tenemos que pensar en este sector. En los asilos hay personas especializadas para atender a nuestros adultos mayores y eso es importantísimo. Una de las formas es estar comunicándose a través de videollamadas, a través de mensajes de texto, pero no hablando de este tema, porque si no, no hacemos absolutamente nada. Es hablar de cualquier otro tema, menos de la pandemia, pero estar en contacto. Siempre es importante no perder ese contacto. Yo he escuchado, doctor, en muchas ocasiones que se dice, se está riendo, hay tanta gente muriendo, hay tantas personas afectadas, y se ríen, y que hacen esto, entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo sobrellevar? Porque decimos, no hay que tensionarse, hay que mantener la calma, hay que estar tranquilos, pero ¿cómo hacerlo? A ver, es que esto no hay un ABC o un paso. Primero vas a hacer esto, después vas a hacer lo otro y así sucesivamente. Sí. No, eso no existe. Cada persona va a ir desarrollando sus propias estrategias, que es lo que le está dando resultado. Ahora, usted me dice, ¿cómo hacer? Hay muchas cosas que se pueden practicar, Odilí, para bajar o para minimizar esa cuota o esa dosis de estrés. Por ejemplo, hay adultos que perfectamente pueden hacer un pequeño ejercicio físico. Pueden caminar, pueden estirar sus brazos, pueden mover sus manitos, pueden manipular pelotitas antiestrés. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para ir paliando todo el estrés que están viviendo. Al momento de la comida, que es un momento muy importante, doctora, se debe estar frente a la televisión, se debe escuchar la radio. ¿Cómo hacerlo? Porque son tantos momentos que con las personas de la tercera edad tenemos que tener mucha precaución, doctora. El momento de la alimentación tiene que ser sagrado. Se debe de actuar con mucho respeto. Estos temas no se deben de abordar en ese momento. Es delicado. Sí. Es único. Entonces, estar frente a la televisión no lo recomendamos. Por eso es que una de las recomendaciones que damos es que las personas vayan teniendo esos recesos o esas pausas mentales. No ver tantas noticias, no estar leyendo tanto sobre la pandemia o estar viendo las redes sociales de manera constante. Como no, doctora, yo creo que han sido muy buenos consejos. Muchísimas gracias por siempre estar ahí, ¿verdad? Y orientándonos, porque a veces no sabemos, ni nadie está preparado para las situaciones que estamos pasando, mucho menos para tratar a nuestras personas de la tercera edad, que como usted bien lo dice, ya nos informa, ¿verdad?, que volvemos a ser niños, todos volvemos a ser niños, ¿verdad? Volvemos a necesitar que nos bañen, volvemos a necesitar que nos alimenten, volvemos a necesitar que nos enseñen nuevas cosas. No, y a veces decimos, Odilí, qué necios son, piden demasiadas cosas. Hay que darle gracias a Dios que tenemos a nuestros adultos mayores con nosotros en nuestras casas. Y también de chiquitos fuimos necios, queríamos descubrir el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se nos olvida que también nosotros tuvimos algunas travesuras. Muchas gracias, doctora Nicole Tijerino Mendoza, de Clínica Profamilia Los Robles. Ahí puede encontrarla, usted la llama y le puede hacer cualquier consulta. Con muchísimo gusto, yo sé que nuestra especialista le va a atender. Michelle Polanco, adelante.